mis queridos amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hace rato que no subimos videos acá porque estuve haciendo muchos videos en vivo. Acá les voy a dejar una serie de videitos de una charla que di el año pasado en el Congreso Internacional de Técnicos de Notebooks y Mac en mayo del 2020. Es una charla que fue en vivo, está recortada de lo que es en vivo. Puede haber algún detallecito, pero la idea es que tengan una buena idea general del tema de fuentes, que es un tema que veo que todos patinan. Así que ahí seguimos. Vamos a ver ejemplos, ¿sí? Del TPS 51125, una fuente de 5 volt always. Vamos a ver ejemplos con distinta carga, con distinto consumo de la fuente. ¿Cómo vamos a ver las formas de onda? Porque van a ser importantes cuando estemos midiéndola. Fíjense, acá tomo a dos canales la entrada. El violeta es el MOSFET de alta. MOSFET de alta corta, cuando corta en el mismo momento activa el de baja. Cuando corta el de baja, ahí empieza la vigorita. Estos son los gates del MOSFET de alta, gate del MOSFET de baja. ¿Qué va a pasar a la salida? Antes de la bobina. Antes de la bobina, porque después de la bobina, donde está el capacitor, vamos a tener una tensión constante. Bien, va a ser, fíjense, la onda es casi copiada, tenemos un poco más de rizado, un poco más amplitud en el rizado de nuestra descarga de la bobina, podríamos llamarle. ¿Sí? Así que esto es lo típico. Acá, en esta medición que hice, en la salida tenía 5 volt y 0 amperes de consumo. Estaba abierto, digamos. Ahora, con 0,7 volt de consumo en esta fuente que hice la prueba, fíjense ya cómo cambió la forma de onda. Es decir, que si una fuente no estaba consumiendo nada, con consumo mínimo, vamos a ver esa forma de onda. Cuando empieza a consumirnos, se empieza a cambiar, porque ya la bobina no tiene tanta energía para devolvernos, porque se va. Entonces vamos a ver el pulso del MOSFET de alta, el pulso que tenemos en el gate. Fíjense, ya empieza a aparecer un piquito, corta, activa el MOSFET de baja y hace una vueltita nomás y ya se muere. ¿Sí? Porque enseguida la carga le consumió consume más corriente, entonces le consumió esa energía que tenía la bobina, guardada como magnéticamente. Y en la salida, o sea, de la salida del back converter, antes, en la bobina, antes del capacitor, del lado del back converter, tenemos la forma de onda, que es casi calcada como el gate del MOSFET de alta. Consumo de 3 amperes. Bueno, esta fuente parece que no se bancaba, esa corriente no estaba preparada para eso, porque ya, fíjense que tenemos un valor pico a pico de 8 volts. Acá ya estaba matando la fuente de entrada de los 20 volts que estaba poniéndole, y es mucho más ancho el pulso. Como le pido más corriente, me tiene que entregar más energía. Más energía tiene que hacer para cargar el capacitor, porque la carga está chupando al capacitor. Si es un teatro lleno de gente, por un lado entra la gente y por otro lado hay otro que le abrió la puerta a un patoví que está echando a todos. Entonces, constantemente en la entrada tengo que estar entregándole energía. En el momento que corta el gate del MOSFET de alta, va a trabajar el MOSFET de baja. ¿Sí? Y en la salida sobre la bobina, antes del capacitor, la bobina del lado de los MOSFET, vamos a tener esto. Ven que tiene muchos pulsos porque está constantemente entregando energía porque hay 3 amperes de consumo. Y acá yo la quise reventar, son pruebas reales, la quise reventar, le tiré 7 amperes de consumo, y en la salida fíjense que ya se me cayó a 1,5, pero fíjense en lo interesante la forma de onda. Ya sigue dando el máximo, no puede dar más que esto, no puede darlo al 100% porque necesita un tiempo para el MOSFET de baja, así que está todo el tiempo que puede el MOSFET de alta trabajando, un poquito el MOSFET de baja, todo el tiempo que puede el de alta, y en la bobina, del lado de los MOSFET, vamos a tener esta PWM, fíjense, está queriendo trabajar 5,6 volt pico a pico, es re poco. Fíjense, en este cuadro, no, en este, cuando trabajaba bien, pico a pico tenía 20,6. Es decir, la estaba matando la fuente, pero quería mostrárselo qué pasa cuando tenemos un gran consumo. Un gran consumo puede ser un cortocircuito que tengan ustedes. Cuando ustedes tengan un cortocircuito en una fuente, que es un buck converter, van a ver de la bobina del lado de los MOSFET, no del lado del capacitor, van a ver esto, un tren de pulso, y fíjense que acá cortó. Hizo un tren de pulso, corta. Algunos controladores hacen un tren de pulso, cortan. Vuelven a intentar, dice, oh, no me dio energía. Bueno, voy a intentar ahora, a ver si puedo. Y intentan de vuelta y cortan. Hay otros que intentan, como ven que es un consumo excesivo para ellos, cortan y no van a volver
a intentarlo, a menos que nosotros le saquemos la alimentación y volvamos a alimentarlo. Pero esto van a ver como forma de onda cuando tienen un consumo muy elevado o ya un cortocircuito en una fuente buck converter. Vamos a otro ejemplo, ISL 6236, otro integradito, ¿sí? Sí, EFRA, sí, a muchos F700, sí, de Daniel Bustamante. Este me gusta porque es más linda como la dibuja, me gusta el dibujito que hace. MOSFET de alta, activo, fuente con consumo mínimo, 0 ampere aproximado, 3,3 en la parte del back converter 3,3 esta, activa el MOSFET de alta, activa el de baja, cuando corta el de baja tenemos la vigorita. Esto es gate del MOSFET de alta, gate del MOSFET de baja, y aquí tenemos antes de la bobina, digámosle, qué forma de onda tenemos, ¿sí? Esto es lo típico cuando tenemos bajo consumo o un cierto consumo. Le pedí más corriente, 1 ampere. 1 ampere, fíjense ya que esta fuente no me hizo un pulso más ancho, pero me cambió la frecuencia. Voy a ir acá, en la base de tiempo en todas está 1 microsegundo, y acá estamos no tenía la frecuencia, pero bueno, fíjense la comparación de la cantidad que entra en cuadro, porque en la base de tiempo está exactamente igual, así que podemos ver que entran más pulsos. El pulso del MOSFET de baja es más ancho, tiene más energía que disipar, y aquí vamos a tener la salida, 3.3 volt, y vamos a ver del otro lado de la bobina, del lado de los MOSFET, la forma de onda que queda, ¿sí? Recibió tensión, hizo el MOSFET de baja, ese cuando está trabajando acá, está la viborita, y así vuelve a repetir. Ahora yo agarré y le pedí más corriente, 2,5 amperes. En la salida sigo teniendo 3,3 volt, pero fíjense cómo varió la forma de onda. Ya no aparece la onda amortiguada. Ya la bobina, toda la energía que tenía para devolvernos cuando teníamos baja corriente, es decir, que la carga nos chupaba poco, ya se le disipa todo. Se la tenía que llevar al capacitor porque el capacitor se la tiene que entregar a la carga. Entonces la forma de onda que vamos a ver es pico mucho más el tiempo el MOSFET de baja trabajando, y nuevamente, fíjense que la frecuencia aumentó, muchos más pulsos en el mismo tiempo. Y en la salida de los MOSFET, en la entrada de la bobina, vamos a ver también muchos más picos. Acá la maté, esta fuente no la podía matar, 30 amperes. Lo pude hacer con un pedacito de cable así, un cortocircuito, chicos. Cortocircuito. Fíjense en los gates de los MOSFET, ¿qué es lo que ven? 1, 2, 3, pulso, y ya, fíjense que entre el segundo y el tercero espera un poquito el controlador y ya no hay más. ¿Y qué veo? En la salida, 0,4 volt, o sea, quiere hacer algo, todavía con 30 amperes, en este que según el datasheet da 5 amperes creo, y de sobrecorriente 8 como pico, le estoy pidiendo 30, estoy con un cortocircuito. Como usted tiene una placa que la fuente no tiene tensión, la bobina, tiene el osciloscopio y fíjense, algunos pulsitos intentaba dar, ¿sí? Bien, hasta ahí pudimos medir el MOSFET de alta, el MOSFET de baja, ante la bobina. ¿Y qué pasa, Sorba, con los nuevos buck converter que en el mismo encapsulado, como el ejemplo aquí, un SY8288, tiene los MOSFET dentro del integrado? No puedo medir el gate de baja, no puedo medir el gate de alta, pero sí puedo medir ante la bobina. Puedo medir lo que medía aquí, antes de la bobina. Si yo veo estos pulsos, me puedo imaginar que tengo un cortocircuito. Ojo, ya sea un cortocircuito, lo pueden determinar con el multímetro, decir, bueno, pita, ojo, 0 ohm, ¿sí? Tenemos 0 ohm, pero ¿cómo podemos saber si hay veces que tenemos 2 ohm en una fuente? ¿Cómo podemos saber si está bien y está trabajando? No, para mí 2 ohm está bien porque es la fuente Becore. Y bueno, vamos a verla trabajando. Colgamos el osciloscopio y nos ponemos a ver, si nos está haciendo algo así, unos pulsitos y desaparece, es que la fuente no puede entrarnos tensión. Puede ser que tenga un problema de controlador, puede ser que tenga un problema de los MOSFET, ¿sí? Podemos verlo, pero en el caso que tenemos estos controladores que tienen incrustado dentro de los MOSFET, podemos medir ante la bobina qué forma de onda vemos. De esa manera poder determinar de alguna manera, ¿sí?, qué está sucediendo. Si es que la fuente puede respondernos esa carga o no nos puede responder. También podemos ir al datasheet y ver las corrientes que tiene habituales.